Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Esta mañana de domingo tenemos el privilegio nuevamente de estar acá compartiendo de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Pedimos al Padre que hoy nos acompañe y que nos permita poder trasladar de la mejor manera el mensaje que Él ha preparado como banquete especial y la dieta precisa para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Bienvenidos, amados hermanos. En esta mañana vamos a iniciar discipulado virtual, continuando con el tema acerca de los milagros, prodigios y portentos del Señor, ¿verdad? Pero siempre enfocado en la parte de buscando el reino de Dios y su justicia. Así que sea bienvenido, hermano, y tenemos aquí nuevos compañeros de labor, amén, en el reino, amén. Así que le damos la bienvenida también a nuestro hermanito Luis. Amén, amén. Un privilegio para mí estar sirviéndole a nuestro Rey, ¿verdad? Y gracias por la oportunidad que me da. Y estamos aquí para aprender y que el Señor nos revele su palabra. Bienvenidos, hermanos, y que sea de bendición. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Como ya nos decían acá nuestros hermanos, pues esta es una oportunidad preciosa que tenemos de escudriñar la palabra del Señor y que pues el Espíritu Santo nos auxilie para poder trasladar también de la mejor manera y lo más entendible posible para que usted también aprenda juntamente con nosotros, amados hermanos. Dios me les bendiga, amados hermanos. Es un gozo para nosotros estar nuevamente acá en el discipulado, continuando con la serie de temas, buscando el reino de Dios y su justicia. El tema que veremos ahora, ¿verdad? Es las maravillas, los portentos y las señales, los prodigios y las señales. Y estas son unas manifestaciones de las obras que hacía nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice en la palabra del Señor, ¿verdad? En Mateo 10, del 7 al 8, dice que nuestro Señor Jesús iba yendo y decía, predicaba, diciendo, el reino de los cielos ha llegado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, con este versículo central, vamos a tratar de darle a enseñar a usted estas manifestaciones que hacía nuestro Señor Jesús, porque veíamos en el discipulado anterior que la fe sin obras es muerta. Entonces, siendo el Señor Jesús nuestro maestro, Él enseñaba, Él predicaba, pero también trabajaba haciendo obras. Entonces dejo con ustedes a mi hermano Henry, que nos va a compartir un poquito más del tema. Amén, amados hermanos. Pues en esta oportunidad vamos a hablar de las maravillas, los prodigios y las señales. Y todo esto, amados hermanos, pues lo vamos a dar conceptualmente, pero básicamente y esencialmente lo que queremos es que todos aprendamos y que esta palabra se haga rema en nuestros corazones. Y fíjense que leyendo en Mateo 4:17, que es parte del versículo conducente de este tema, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino y empezó a manifestar el reino de los cielos, pues puso, no sé si llamarlo requisitos o llamarlo una como regla general, y es que todos tenemos que pasar un proceso para poder ser aptos a poder ver estas manifestaciones, porque de lo contrario, amados hermanos, podríamos confundirnos. Y ya vamos a ver más adelante cómo el Señor pues manifestó el reino de los cielos a través de obras, pero que es necesario, amados hermanos, y esto vale la pena apuntalarlo, que es necesario que para poder ver tenemos que nacer de nuevo. Y aquí en este texto dice que también tenemos que arrepentirnos.
Y si vamos al contexto de todo esto, también vemos que Juan el Bautista, cuando apareció, pues él decía arrepentidos y convertidos, y también bautizaba en agua. Entonces es necesario que pasemos este proceso para que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos y podamos ver, porque como vuelvo a repetir, si no es así, podríamos confundirnos. Entonces es necesario que podamos pasar este proceso. Esto es como las líneas generales, aunque el Señor Jesús puede obrar de diferente manera, porque Él es soberano, pero eso es, ya no es una regla general, sino que ya es el propósito de Dios, porque Él puede actuar a través de un milagro para que alguien pueda acercarse a su camino, para que alguien pueda creer en Él. Ese sería otro punto de vista, podría ser otro aspecto a tomar en cuenta, que no siempre también va a ser así la línea general, porque Dios es soberano y Él puede actuar como a Él le desee y en base al propósito que tiene para cada uno. Pero en líneas generales, amados hermanos, para poder ver, hemos visto a través de las enseñanzas acá que tenemos que nacer de nuevo. Tiene que haber un cambio de mente para poder digerir esto que vamos a aprender hoy, que son maravillas, prodigios y señales. Y dice en Hechos 2:22, en la Reina Valera 60, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, con la ayuda del Señor, pues vamos a ir viendo cada una de estos, cada uno de estos grupos, cada una de estas manifestaciones, qué significan y cuál es la diferencia entre cada una, porque a veces tendemos a generalizar todo como un milagro, todo como una maravilla, pero en realidad hay prodigios y señales. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a ir desgranando acá, amados hermanos. Amén. Vamos a ver algunos de los conceptos según el diccionario Strong. Y vemos, digamos, acá tenemos como un cuadro sinóptico, ¿verdad? Donde vemos, para comprenderlo mejor, qué es una maravilla, qué es un prodigio y qué es una señal. Y vamos a empezar con las maravillas. Pero antes de los conceptos, si ustedes ven en su pantalla, hay una línea en la presentación, una línea roja abajo, que dice manifestar el reino de Dios, mostrar el reino de Dios, hacer visible el reino de Dios. O sea, este es el propósito general de las maravillas, de los prodigios y de las señales, porque el Señor Jesús las hacía y iba predicando acerca del reino de Dios, acerca que el reino se había acercado, porque Él era el rey, ¿verdad? Es el rey de nuestra vida. Entonces tenemos que una maravilla, según el diccionario Strong, en el G1411, es dunamis. Y lejos de que usted se aprenda cómo se dice en griego, ¿verdad? Lo que queremos es que podamos diferenciar cuando Dios sobra en nuestra vida. Y como decía nuestro hermano Henry, estoy experimentando un milagro del Señor, estoy recibiendo una señal, ha hecho el Señor un prodigio en mi vida. ¿Qué es eso, verdad? Entonces, es parte de las manifestaciones del reino de Dios. Entonces, dunamis dice fuerza, literalmente o figurativamente. Específicamente significa poder. O sea que cuando oiga la palabra dunamis es poder. ¿Y qué se le viene en mente cuando decimos poder? Y decimos que el evangelio es poder. O sea que el evangelio es dunamis. Específicamente dice que es un poder milagroso. Por lo general o por implicación, un milagro en sí. O sea que cuando decimos una maravilla, nos estamos refiriendo a un milagro en sí mismo. Pero también significa eficacia,
fuerza, majestuoso, maravilla, milagro, capacidad. Y miren qué importante, también dunamis significa dar. Poder, poderosamente, con potencia, potestad. O sea, esa es una maravilla. Entonces, maravilla, milagro. Maravilla, poder. Hermano Henry le explicará los prodigios. Amén. Y porque también la Biblia dice, cuando nuestra hermana Sandrita hablaba del poder, dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es poder de Dios. Y aquí la palabra prodigios dice que viene de un derivado teras del G5059. Dice que es un prodigio, que es un augurio y que es una maravilla. En Hechos 2:19, amados hermanos, dice la Biblia, y daré prodigios de arriba y de arriba del cielo y señales abajo en la tierra. Entonces, un prodigio, amados hermanos, es una señal, pero es una señal en el cielo. Y una señal, pues tiene que ver con una señal en la tierra. Y aquí en la Real Academia Española dice que es un suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no puede ser un prodigio manipulado ni por la naturaleza, ni tampoco por un hombre. Entonces, dice que es hecho de origen divino, tiene que ver con el Señor. Por eso es que cuando hablamos de un prodigio, tiene que ver con cuando dice la palabra de Dios que la luna se convertirá en sangre y el sol se oscurecerá. Entonces, ese es un prodigio, amados hermanos. Y también un prodigio dice aquí que es una persona que posee una cualidad o un grado extraordinario. Por poner un ejemplo, Sansón. Sansón hizo prodigios con la fuerza que el Señor le dio. Y también podemos hablar de David cuando con una roca pues, venció al gigante. Ese es un prodigio también, amados hermanos. Alguien que tiene eso que el Señor le ha dado, que es poder también definitivamente, que es milagroso, que no tiene que ver con señales acá en la tierra, sino que en el cielo. Y continuamos con las señales, hermana Sandrita. Señales. La palabra griega es semeión, neutro de un derivado presunto de la base del G4591 que quiere decir indicación, específicamente, ceremonialmente o sobrenatural. También significa milagro, señal y también significa signo. Por lo general, las señales nos indican el camino a seguir y nos muestran el final. No es nuestro objetivo que usted, amado hermano, se aprenda, ¿verdad?, estos conceptos, pero sí tenemos que basarnos en el diccionario Strong para poder definir, digamos, conceptualmente, pero luego nos vamos a ir con nuestros hermanos que están acá en la mesa y ellos nos van a explicar, digamos, a la luz de la palabra, con hechos, ¿verdad? Con qué milagros, qué algunos prodigios, qué señales. Pero antes de que les demos paso a nuestros hermanos, tenemos acá un cuadro donde podemos, hemos querido poner, digamos, una sinopsis de las maravillas, prodigios y señales, pero a la luz de la escritura, ¿cómo lo puede recibir o para qué le sirve a una persona que es incrédula y a una persona que es creyente? Y usted me podrá decir, ¿pero quién es un incrédulo? Bueno, un incrédulo es el que no cree en el Señor, ¿verdad? Que no cree. Y un creyente es el que sí cree, el que tiene fe, el que ya nació de nuevo. Es un creyente. Pero el que no ha nacido de nuevo, todavía podemos decirle que es un incrédulo. Entonces, como vimos que las maravillas son milagros, poder, ¿qué ejemplos podemos tener de las maravillas? Bueno, hay sanidades,
hay resurrección de muertos y veíamos también que hay, puede sacar demonios, ¿verdad? El Señor Jesús. Pero ¿para qué? El demonio azul. ¿Para qué son las maravillas? ¿Cuál es el propósito? El propósito, amados hermanos, es para traer salvación, para enseñarnos también un principio espiritual, ¿verdad? Para eso el propósito de un milagro. Puede confirmarnos una revelación, puede también para confirmar o fortalecer la fe y también para realizar la obra del Señor. Pero ¿cómo lo puede recibir, digamos, un milagro, un dunamis, un poder? ¿Cuál es el propósito que opera en que nuestro Señor haga un milagro para una persona que es incrédula? Porque, ojo, hermanos, el Señor nos ama a todos y el Señor quiere que el que esté perdido entre al reino de la luz, que el que no mira, hoy mire, ¿verdad? Que el que estaba afuera entre y el que ya entró que herede y que pueda ver las maravillas del reino. Entonces, el incrédulo, el Señor le da un milagro, una maravilla, ¿para qué? Para que pueda arrepentirse, para que lo mueva a creer, ¿verdad? Para eso se efectúa el milagro y la maravilla. Y en un creyente, aquellos que ya nacimos de nuevo, ¿verdad? Entonces el Señor nos puede dar un milagro o una maravilla para demostrarnos su poder, para consolarnos, para fortalecernos, para confirmar nuestra fe, porque la fe debe ser ejercitada. Y cuando usted espera un milagro o cuando el Señor le hace un milagro, su fe es fortalecida. También el Señor lo puede permitir para que nosotros podamos rendir ciertas áreas de nuestra vida que aún no las hemos rendido al Señor, para que después podamos testificar con poder. Porque todos los discípulos que vieron numerosos milagros y maravillas y que vieron el poder del Señor obrando, el poder del Espíritu Santo, testificaban posteriormente con poder. ¿Por qué? Porque dicen, nosotros lo vimos, nosotros hemos sido testigos de eso. Entonces, ese es el verdadero poder de un milagro. No es para que alguien se haga famoso haciendo milagros. No es para que llenemos estadios haciendo milagros. El Señor hace milagros todos los días, cotidianamente. Solo abrir nuestros ojos es ya un milagro. Una mujer que está embarazada, ese es un milagro de vida. Y así hay muchas cosas que podemos ver de las maravillas que el Señor hace. Y hoy voy a dejar con ustedes a mi hermano Henry para los prodigios. Amén. Básicamente, amados hermanos, pues ya vimos bastante de los conceptos y pues no quisiéramos detenernos mucho acá, así que solo les voy a leer un par de cosas acá que son importantes y dice que es un hecho sobrenatural que se puede observar y es para causar asombro al espectador. En el incrédulo, pues sirve para que el Señor sea temido y engrandecido, dice. Y que para el creyente, pues sirve para adorar a Dios y anunciar el evangelio. Entonces esto nos reafirma la fe a los creyentes, como decía nuestra hermana Sandrita, y pues al incrédulo para que pueda acercarse a Dios, para que sepa que hay un Dios de poder. Y el propósito, pues, es evidenciar el poder de Dios y anunciar acontecimientos, dice. Y las señales, hermana Sandrita. Las señales vemos que se llama semellón. Una señal también vimos que puede ser una marca, también puede ser una indicación, una prenda. Una señal es para indicar algo y para puntualizar o requerir algo.
un incrédulo, el Señor Jesús le preguntaron, danos señales del final de los tiempos, danos señales. Pero a los incrédulos el Señor Jesús les dijo, les voy a dejar la señal, pero la señal de Jonás. Posteriormente la vamos a explicar. Y a los creyentes dice que las señales nos seguirán. O sea que un creyente no busca las señales. A un creyente lo siguen las señales. Porque esas señales son promesas. ¿Y cuál es el propósito de estas señales? Orientar y guiar para llegar a nuestro destino, indicarnos el camino que debemos seguir, así como también nos muestran el final, nos muestran nuestro destino y todo es para confirmar la palabra, una señal es para confirmar una palabra que ya el Señor nos da en su escritura, ¿verdad? Que es la palabra profética más segura. Entonces, nosotros, hoy en nuestro tiempo, somos acreedores de maravillas, prodigios y señales. Amén. Entonces, amados hermanos, vamos a entrar a la primera palabra que vimos es en maravillas. Y en Juan 9:1 dice en la Reina Valera 60, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y ustedes ahí pueden ver la imagen como nuestro Señor Jesucristo pues tiene bueno, ahí es en figura, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo pues definitivamente no sabemos realmente o con exactitud cómo él era, pero ahí en la imagen usted ve que hay un hombre que le está tocando los ojos con los dedos. La Biblia dice que se los metió adentro, ¿verdad? De los ojos. Entonces, esa fue una maravilla. Eso fue cuando el Señor definitivamente operó en base a una maravilla y pues este era un ciego de nacimiento y dice la Biblia que él pudo ver. Entonces, para ir aterrizando con la idea, pues una maravilla es eso, es una sanidad en el cuerpo, pero es sobrenatural. Porque un ciego, quizás si fue ciego, si él vio y en su vida, digamos, a una cierta edad, él perdió la vista, pues hay operaciones, ¿verdad? Científicamente comprobado que él puede volver a ver, pero un ciego de nacimiento, amados hermanos, eso sobrepasa lo natural. Eso entonces es un milagro, que es lo que quiere decir maravillas, ya lo vimos. Entonces, maravilla es un milagro sobrenatural. Y de estas maravillas se hicieron muchas en una ciudad que se llama, porque iba a decir se llamaba, pero se llama Capernaum. Y en esta ciudad dice la Biblia que el Señor Jesucristo pues hizo muchas maravillas. En Lucas 4:35 dice en la palabra de Dios para todos, pero Jesús reprendió al espíritu maligno y le dijo, cállate y sal de él. Pero ese cállate y sal de él es con una autoridad con la que él le dijo, porque recordémonos que es poder, es autoridad dunamis, con la que él dice que echó fuera a ese demonio. Entonces, delante de todos, el demonio tiró al hombre al suelo y después salió de él sin hacerle ningún daño. Entonces, podemos ver también que le habló al espíritu y no al hombre, porque ya sabemos, amados hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados. Entonces, el Señor Jesús, pues, sabía esto, ¿verdad? Y pues echó fuera a este demonio. Y la Biblia dice que él dijo, si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, pues el reino de los cielos se ha acercado. Entonces lo que él estaba diciendo, en otras palabras, es que el reino se estaba manifestando a través de esas obras. Lo que les estaba diciendo, amados hermanos, es que esa manifestación que ellos estaban viendo ahí, era parte del reino de los cielos. Y en Mateo 8:14, hermana Sandrita.
Aquí vemos otra maravilla que hizo el Señor en Capernaum, de las muchas que realizó. Y dice que cuando Jesús entró en la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Quiere decir que Pedro tenía esposa y por lo tanto tenía suegra. Y que llevó al Señor Jesús a su casa. Miren la importancia de que el Señor Jesús pase, entre a nuestra casa. Y dice que le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Pero podemos decir, pero ¿y por qué eso es un milagro? ¿Por qué es una maravilla? Si solamente tenía fiebre. Pero dice que de inmediato se le quitó. El Señor Jesús es el médico de médicos y con solo tocarle la mano, él ya sabía por lo que esta mujer estaba pasando. De inmediato se le quitó lo que tenía y dice, se levantó. O sea, volvió en sí, se levantó, se recuperó, que es lo que quiere el Señor de nosotros, que Él nos toque, al tocarnos nosotros podamos levantarnos y dice, y comenzó a servirle. Mire la importancia que cuando recibimos una maravilla del Señor, de inmediato podemos dejar lo que antes éramos, dejar lo que teníamos, sin importar qué es lo que pase, y levantarnos y servirle al Señor, servirle al Rey de Reyes. Y por último, en Marcos 2:11 dice, amados hermanos, y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, lo que queremos puntualizar aquí es que el Señor Jesús pues hizo muchas maravillas en este pueblo y definitivamente pues lo que quería el Señor pues era que creyeran en Él y no tanto en las maravillas que Él estaba haciendo. Y aquí hay una figura bien preciosa que el significado de esta palabra Capernaum, nuestro hermano Wensley nos regaló un rema ahí bien precioso acerca de por qué esta palabra Capernaum y por qué el Señor hizo tantas maravillas ahí. Y estos, pues, los que vieron todas estas maravillas, pues, iban en pos, a veces, muchas veces, iban en pos de las maravillas y no del que las estaba haciendo. Entonces, hermano Wensley. Sí, hermanos, perdón que creo que me crucé ahí. Salieron mis cabellos por ahí. Amén. Sí, bueno, quería mencionar ayer cuando estábamos estudiando esto, yo estaba viendo el significado del nombre Capernaum y algunos significados es como la aldea del reposo, pero cuando vamos a ver el significado en su origen hebreo no es ese, ¿verdad? Sino que es Cafarnaum, que es cancelar, anular o aplacar el arrepentimiento, la consolación o la compasión. Son 3 palabras, o sea, 6, 3 de cada significado, Cafar y Nahum. Entonces esto me daba a mí, hermanos, de como la idea de por qué Jesús hizo tanta maravilla, tanta señal, tanto milagro en ese lugar. Y comentábamos que la Biblia dice que Capernaum fue exaltada, una ciudad exaltada hasta los cielos, pero así también fue abatida o será abatida en el juicio de las naciones. Pero me llama la atención que junto con eso en Juan capítulo 6 del 25 al 69 nos describe que Jesús habló ciertas cosas en Capernaum. Y una de las cosas que Jesús habló en Capernaum es el hecho de que Él era el pan venido del cielo. Y entonces los fariseos o maestros que estaban allí en Capernaum, ellos murmuraban porque Él había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Y para concluir esto, le dijeron en Capernaum a Jesús, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? O sea, eso tiene que ver con el carácter espiritual de aquella ciudad que anulaba el arrepentimiento. Más bienaventurados son los que han creído sin haber visto, dijo Jesús en cierta ocasión, pero aquella ciudad necesitaba una ayudita, así como Tomás, ¿verdad? Ver para creer. Entonces habían milagros y no creyeron por
por la palabra, porque la regla es creer por el oír, ¿verdad? Por el oír viene la fe. Pues el Señor en su gran misericordia, ¿verdad? Dijo, bueno, voy a hacer milagros, señales, prodigios para que crean por lo que miren, pero ni aún así, ¿verdad? Entonces yo considero que en nuestra vida el arrepentimiento, hermanos, nos lleva a una dimensión extraordinaria para poder ver, para poder entrar, a accesar en el reino de Dios. Ese es mi aporte, amados. Gracias, hermano Wesley. Y vemos, digamos, que las maravillas, los prodigios, las señales, doctrinalmente las hemos estudiado, que son operaciones del Padre, son energemas, es acción, es obra. Pero quiero pasar ya a nuestros hermanitos de la mesa y con una de las preguntas. Y nos dice, ¿cómo puedo saber si las maravillas, las señales y los prodigios son solo del Antiguo Testamento o también hay en el Nuevo Testamento y pueden haber en nuestra época? Bueno, al fin nos dieron la guitarra. Nos prestaron la guitarra. Mire, bueno, ahí quería hacer varios aportes, ¿verdad? Pero no nos prestaban la guitarra. No, mire, con lo que decía la pregunta, sí, no solo está en el Antiguo Testamento, porque acordémonos que esto está relacionado con las operaciones del Padre, las operaciones del Hijo y las operaciones del Espíritu Santo. Si yo me enfoco en el Nuevo Testamento y estábamos acá cuando hermanita Sandrita mencionaba de las señales, también hablábamos acá con Cesarito al respecto de que no solo hay señales, sino también hay hombres señales. Y le voy a dar el versículo, hermano, para que usted lo tenga ahí. Cuando el Señor Jesús instituyó la Santa Cena en Marcos 14:13, le dijo, y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os encontrarás un hombre que lleva un cántaro de agua. Ese hombre es un hombre señal. Fíjese qué tremendo. ¿Por qué? Porque la señal, ¿cuál era? El cántaro de agua, ¿verdad? Y le dice, seguidle. Entonces el Señor, hermano o amigo que nos está viendo hoy, así te dice el Señor. Si usted tenía duda de que si donde se estaba congregando era de Dios o no era de Dios, pues déjeme decirle, si el hombre tiene cántaro con agua, con palabra y te está nutriendo, sígalo. Pero si no, busque donde haya un hombre que tiene cántaro lleno de agua, no vacío. El hombre tenía el cántaro lleno con agua y lo siguieron sus discípulos, ¿verdad? Y ahí pues subieron al aposento y usted sabe que lo demás. En Mateo 20, Mateo 24 también, y el capítulo lo dice así se enuncia, 24:3, señales del tiempo, señales del fin de los tiempos. Ahí está clarísimo. Si usted quiere saber cuáles son las señales, pues ahí las enuncia del 24:3 al 14. Amén. Cesarito. Sí, amén. Quería seguir jalando el hilo del cántaro. No, es que de verdad es una señal preciosa realmente, porque otro siervo, en este caso sierva, que con un cántaro se manifiesta como una sierva de Dios, ¿verdad? Es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando mandan a buscarle esposa a Isaac, entonces el siervo dice, a aquella que yo vea con un cántaro, y además de eso, me diga, le voy a dar de beber a tus camellos, o sea, no voy a dejar ir que tus camellos se vayan con sed, esa es. Entonces, completando lo que usted decía, pastor, si usted está en un lugar y después de la enseñanza o de la prédica se queda con sed, o sea, ese cántaro no está lleno. Entonces hay que ir a buscar un lugar donde uno sacie la sed. Entonces, el cántaro es una señal maravillosa, de verdad. En sí, es una señal y es una maravilla en sí.
Algo que yo quería aportar, pero íbamos a pero quizás me estoy desviando, íbamos a la pregunta, ¿verdad? Que si hay en el Nuevo Testamento maravillas, ¿verdad? Y de hecho, pues el Señor Jesús hace maravillas. Y aún después de que el Señor deja el mundo físico y es llevado a la derecha del Padre, se siguen manifestando este tipo de maravillas, como sucedió cuando eh, el apóstol Pedro le dice, pues no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, le dice. Y también se da el caso de cuando aquel muchacho se queda dormido en la prédica, ¿verdad? Y cae de la ventana del segundo nivel y él, Eutico. Eutico, ajá, él es prácticamente resucitado, ¿verdad? Entonces, hay en el Antiguo Testamento, hay en el Nuevo Testamento y aún en nuestros tiempos se siguen manifestando este tipo de maravillas, porque si nos vamos a casos extremos, como cuando nos enteramos de que hay una persona enferma y el doctor dice, bueno, la ciencia ya no puede hacer nada, aquí solo Dios. Y esa persona se levanta de la cama de hospital. ¿Cómo lo llamaríamos? No hay otra manera de decirle que es un milagro, pues. Cuando vemos el caso de un matrimonio que está deshecho ya por todo lo que se han dañado y uno dice, estos van a terminar divorciándose. Aquí ya no, este matrimonio no tiene esperanza, no hay solución. A veces hasta el consejero matrimonial y el abogado les dicen, miren, sepárense si aquí ya no tienen nada que hacer juntos. Y uno después los vuelve a ver tomados de la mano. Esa es una maravilla. El matrimonio es de por sí Amén. es una maravilla. Amén. Entonces, enfocándonos, porque ya me había metido en camisa de 11 varas, entonces por eso mejor me enfoqué en la pregunta, o más bien en la respuesta, ¿verdad? Sí hay maravillas, y si vemos más adelante, también hay señales y también hay prodigios aún en nuestro tiempo, porque Dios es el mismo Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, o sea, Dios no ha cambiado con el cambio de testamento, ¿verdad? Ni tampoco ha cambiado con el paso al siglo XXI. Él sigue siendo Dios. Ahí acá tengo otra Pido pregunta. pido tay. Espérense Y que también mi hoy- hermanito Luis quiere no, aportar, Bueno, pero vamos nos después. presten la guitarra. Es que siempre jalando la pita, como dice Cesarito, con Rebeca, que estaba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está el hombre este con el cántaro. Pero, y ahí me da una enseñanza al Señor. Yo sé que esto es discipulado general, pero metámosle el ingrediente familiar. El hombre y la mujer que tienen cántaro lleno de agua son una bendición. En Hechos 18:2, el apóstol Pablo dice que halló a un judío llamado Aquila y también a su mujer Priscila. Y lo tremendo es que más adelante, en Romanos 16:3, el apóstol le dice, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Entonces, mire qué importante es como pareja que si se meten a que el Señor les llene el cántaro, van a ser de tremenda bendición para muchos. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. También ahí me llamaba bastante la atención, mis hermanos, que no solo las maravillas, porque decía la hermana Sandrita en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, no, en el Nuevo Testamento y hasta en el momento, porque hablaban de las maravillas del matrimonio, decía la hermanita, y realmente solo ver lo que Dios ha hecho por nosotros, el alcanzarnos, mostrando su amor y su misericordia, es una gran maravilla, pues. Y en el matrimonio, pues, bueno, ustedes saben que dice la Biblia que el que encontró esposo encontró el bien, pero para muchos, y yo me pongo ahí, ¿verdad? Soy el primero. La maravilla más grande es de que a muchos el Señor nos ha traído y nos ha transformado, nos ha cambiado, fíjese, y ha hecho un prodigio, ¿verdad? Cosa que no es naturalmente, sino que sobrenaturalmente. A muchos quizás les dijeron, no, vos no vas a cambiar, vos sos aquí, sos allá. Y el Señor hizo un prodigio en cada uno de nosotros y nos ha transformado y nos tiene
viendo maravillas. ¿Y sabe qué? Fíjese, me llamaba la atención lo que decía el pastor José Carlos, de los hombres de Aquila y Priscila que tenían cántaros. Yo creo que tú, mi hermano, tú que estás en la palabra, tú que tienes cántaros, esa señal, tú serás una señal para los demás, porque así como el Señor ha venido transformando, como el Señor vino a morir y te ha transformado, yo creo que tú servirás también, podríamos servir nosotros como señal por el cambio que hemos tenido. Algo más, solo para aplicar algo de practicidad a nuestra vida ahorita. Jóvenes, ¿cómo saber si es la indicada o el indicado? Simplemente vean si lleva cántaro. Si la chica que les ha movido el tapete, ¿verdad? Ustedes le dicen al Señor, Señor, dime si es la indicada, ¿verdad? Dame una señal. ¿Tiene cántaro? Y ahí no hay medias tintas. ¿Tiene o no tiene, verdad? Entonces, si tiene cántaro, ¿cómo sabe? Trae su Biblia, apunta en el culto, adora, le sirve al Señor. Entonces, esas son señales, ¿verdad? Que el Señor deja. Si no, pues definitivamente no es. Gloria a Dios, nuestra hermana Iris de Paredes, que también está en nuestro grupo de discipuladores, también tiene un aporte al respecto. Amén. Dios les bendiga. Le comentaba a los hermanitos que para poder recibir esos milagros, esos prodigios y esas señales, lo que hablábamos el día de ayer, ¿verdad? Que tenemos que tener un cambio de mente, dejar el viejo hombre, ¿verdad? Y ser transformado y permitir que el Señor pueda obrar y recibir esos milagros que Él tiene para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y tenemos otra pregunta acerca de los milagros. Fíjense que solo vamos por maravillas, todavía hay milagros. Y nos dice, ¿por qué es que algunas personas en una misma situación reciben el milagro que tanto han esperado y otras no, estando en la misma situación? Digamos, una familia, creyentes, no llamemos incrédulos, creyentes con fe, una hija con cáncer y el Señor hace el milagro y la salva. Pero la otra hija del otro hogar fallece. ¿Por qué es que un hogar o una familia o una persona recibe un milagro y otra no? ¿Cómo es que opera estas situaciones en la vida de estas personas de parte del Señor? Amén. Bueno, mire, ahí hay varios aspectos que tenemos que considerar, ¿verdad? Si todos son cristianos, entendamos que somos hijos de Dios. Ahora, hay hijos que son en cierta medida maduros, en cierta medida hay otros que no mucho. Depende el trato del Señor que tenga con sus hijos, ¿verdad? Depende también de la medida de fe, porque todos podemos tener una fe, pero acuérdese que la medida de fe que yo tengo puede ser diferente a la medida que mi hermano tiene. ¿Por qué? Porque es en base a lo que nosotros hemos recibido de la palabra, número uno, y también de las experiencias que nosotros hayamos tenido con el Señor, ¿verdad? Acuérdense que la fe tiene que ir dando frutos. La fe es una puerta. Dependiendo de la acción de la fe y que nosotros la estemos manejando, ¿verdad? Así también va a ser ejecutada esa fe. Pero en el caso, digamos, que la fe que yo tenga, que es una medida de fe del 1 al 100, pongámosle un 50%, ¿verdad? Esa fe que yo pueda tener en base a la palabra, en base a mis experiencias con el Señor, pueden hacer de que en un momento oportuno, y ahí vamos a otro elemento, el kairos, el tiempo perfecto de Dios para obrar, ¿verdad? Entonces, yo sé que hubieron personas cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra que la medida de fe que ellos tuvieron
hicieron que ese Kairos fuera en el instante, ¿verdad? El Señor le dijo, puchica, mujer, que tu fe es tan grande, y pum, en el momento hizo el milagro. Entonces hay que ver todos esos factores, ¿verdad? Porque realmente hay tratos que son específicamente para propósitos que Dios tiene, ¿verdad? Y por eso a veces tenemos que pedir revelación, discernimiento al Señor para saber si el Señor, su voluntad es que sane o que no sane, ¿verdad? No sé si mi hermanito. Sí, amén. Yo también quiero traer aquí a la mesa el ingrediente de la soberanía de Dios. Él nos ama a todos por igual. Dios no es injusto, pero Él sigue siendo Dios y es soberano. La última palabra la tiene Él y muchas veces ocupamos esta expresión de decir la última palabra la tiene Dios solo a nuestro favor, ¿verdad? Pero Dios también sigue teniendo la última palabra cuando la respuesta no es la que nosotros esperamos. Y no es que Dios sea malo, no es que Dios sea injusto, sino que hay situaciones en las que se tiene que hacer así, porque es la manera en la que se cumple el propósito de Dios. Que nos duele, que no lo entendemos o no lo aceptamos, pues lo que prevalece realmente es el propósito general de Dios. Eh, y la decisión la toma Él. O sea, puede que tengamos mucha o poca fe, puede que nosotros consideremos que nos merecemos el milagro y aún así puede que el Señor no obre según nosotros esperamos, ¿verdad? Si leemos el capítulo 9 de Romanos, ahí el apóstol Pablo explica largamente esta situación. Habla de las plagas de Faraón, habla por qué el Señor escogió a Jacob y no a Esaú, ¿verdad? Em, Habla de el derecho que tiene Dios, como Dios que es, de determinar algunas circunstancias, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser obedientes y confiar en que Él va a tener misericordia de revelarnos, de mostrarnos del por qué algunas cosas se hicieron de esa forma y no como nosotros esperábamos, ¿verdad? Como el caso, el ejemplo que pone mi hermana Sandra. ¿Por qué la hija de mi hermana en Cristo se sanó y mi hija no? Dios es bueno como para mostrarnos en 2 días o en 15 años el por qué la situación fue así, pero Él es el que tiene la última palabra. Bueno, muchas veces nosotros venimos a hacer esa pregunta, ¿va? Y comenzamos a confrontar a Dios. Y fíjese que en lo particular alguien me preguntó eso, ¿verdad? En los procesos que pasamos. Y fíjese que es de entender, qué es de decir, ¿verdad? Pero realmente fíjese de que recuerde que cada uno de nosotros tiene un propósito, el cual ha sido ya establecido en estos tiempos, en nuestra vida terrenal, o sea, en este mundo que estamos viviendo, porque sabemos que somos peregrinos, pero siempre tenemos que hacer la obra y la voluntad de Dios en esta tierra. Entonces, alguien se me acercó y me decía, ¿por qué realmente? Y yo creo que la diferencia, lo que decía el pastor y el hermano, que la fe es la que crece, sí, aún en las pruebas. Bueno, de hecho, muchos son llevados y hemos visto textos y la Biblia nos enseña de que muchos los llevó al desierto, pero ¿por qué al desierto? Pero muchos no pasaron la prueba, muchos no pasaron, muchos se quedaron, ¿verdad? Vemos el pueblo de Israel, a pesar que llevaba todo, ¿verdad? Pero hay mucha gente que Dios lo mete a procesos, pero ¿para qué? Dice la Biblia que para lo que le aman, ¿verdad? Todas las cosas le son para bien. Y alguien me decía, me preguntaba, ¿por qué es tan injusto eso? Lo que pasa es que muchas veces el llamado de atención el Señor no lo está haciendo a cada uno de nosotros. No sea tú, mi hermano, que estás oyendo, mi amigo,
Pero muchas veces decimos, ¿por qué el pastor está bien bendecido y por qué yo que tengo más años, tengo 20 años? Pues realmente hemos aceptado el propósito de Dios. Nos hemos dejado dominar o nos hemos dejado pastorear, nos hemos dejado que el Señor nos, como alfarero, nos vuelva a crear y nosotros con grandes imperfecciones, ¿verdad? Entonces yo creo que en eso, según las pruebas, ¿verdad? Creo que hay un texto que dice que las pruebas, según las pruebas que sean, nosotros vamos a ir creciendo en fe. Para eso Dios nos está perfeccionando, para crecer en fe. Entonces, si nosotros creemos, y hay gente, ¿verdad? No me dejarán mentir, pero hay gente que rapidito le salen los milagros, ¿va? Y uno pasa orando. Pero hermano, el Señor se glorifica en cada uno de nosotros. Yo creo que si Dios nos tiene aquí, bueno, explicábamos y hablamos con la hermanita Sandrita un comentario de que, ¿verdad? El apóstol, aquel apóstol que llegó a la estatura, ¿verdad? Tenía su aguijón, ¿verdad? Y sin ser así llegó, o sea, prácticamente ya estaba listo para que el Señor se lo llevara, pero tenía su aguijón. ¿Por qué? Porque el Señor se quería manifestar, le quería recordar. Así que mi hermano, usted que tiene algún aguijón de salud, algo que usted tenga, glorifique al Señor, que por medio de la glorificación y de la fe que usted tenga, el milagro se hará. Amén. Ahí solo quiero agregar algo, hermano. Acuérdese que estamos, para no perder el foco, ¿verdad? De lo que estamos enseñando es buscando el reino de Dios y su justicia. Buscando primeramente el reino de Dios. Hermanito Luis decía que nosotros consideramos muchas veces injusto al Señor. ¿Pero por qué? Porque la justicia que nosotros vemos es la justicia de hombre. Queremos que la justicia de Dios sea la misma del hombre. Si tú le diste a aquel, ¿por qué no me diste a mí? Pero muchas veces la justicia de Dios es soberana, como decía Cesarito. Y yo le quiero leer acá un versículo. Mire, el salmista en el Salmo 41:4 dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma. Usted ha escuchado que mucho se usa esto, ¿verdad? Cuando el Señor no sana un cuerpo es porque está sanando un alma, ¿verdad? Entonces, muchas veces, amados hermanos, son tratos que el Señor tiene para sanar un alma, más que el cuerpo, porque acuérdense que si buscamos primeramente el reino de su justicia, primero es la salvación del alma, antes que el cuerpo, ¿verdad? Y luego, ay, perdón, y luego dice, Él es quien perdona tus iniquidades. El Salmo 103:3 dice, el que sana todas tus dolencias, pero primero hubo una sanidad en el alma. Amén. Eso es lo que quería aclarar y le prestamos la guitarra, hermanita. Gloria a Dios. Y para concluir esa pregunta es de decirle, ¿verdad? Que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Pero dejo a mi hermano Henry porque queremos ver la importancia de ver, de creer o de no ver o de no creer. Explíquenos eso, hermano Henry. Amén. Como ya vimos anteriormente, pues para poder ver es esencial poder nacer de nuevo, para que empecemos a ver no únicamente lo terrenal, sino más bien enfocarnos en buscar primeramente lo de arriba, en ver hacia arriba. Dice en Mateo 11, 23 y 24, volviendo al ejemplo, ¿verdad, amados hermanos? De todas las maravillas que se hicieron en Capernaum, que es de lo que pues hemos estado hablando ahorita. Todas estas maravillas que se hicieron ahí, pues hablábamos, ¿verdad? De que esta ciudad, pues el Señor, y yo creo que la mayoría de nosotros podríamos decir, había muchas expectativas acerca de esta ciudad. Pero fíjese que ahí en el capítulo 23 dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Y fíjese que curiosamente, y usted lo puede hacer, puede buscar ahí acerca de esta ciudad, y pues está en ruinas, está en escombros, y hay un par ahí de sinagogas, una que está precisamente encima de la casa de Pedro y otra que está ahí alojada, pero en lo que nos queremos enfocar es que no hay gente habitando
Ahí donde el Señor hizo tantas maravillas, tantos milagros, hoy está en escombros. Entonces, ¿qué nos dice esto, amados hermanos? Pues que definitivamente estas maravillas, estas señales y prodigios, pues nos tienen que servir para reafirmar nuestra fe y no enfocarnos tanto en esto, porque si no, después podríamos paralizarnos al no tener una señal, al no tener un milagro, pues podríamos dejar de avanzar y eso no es el objetivo. El Señor, pues todas estas maravillas, prodigios y señales, pues las hizo para que nosotros tengamos una guianza, para que sigamos creciendo y para que sigamos avanzando, no para estancarnos. Entonces, en el 24 dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, si ahí en el 23 decía también que si en Sodoma se hubieran hecho todas estas maravillas, Sodoma todavía existiera en este tiempo, y en Capernaum que sí se hicieron, pues cuando nosotros investigamos, esta ciudad pues está en ruinas. Entonces, mucho cuidado, amados hermanos. Nosotros estamos hablando acerca del reino de los cielos que está siendo manifestado en obras, pero que lo esencial, lo primordial que nosotros debemos de hacer, pues es buscarlo a Él, buscar a la fuente, que es el que nos da todas estas señales, que es el que nos da todas estas maravillas. Amén. Amén. Y hay una parte en la escritura donde dice que el Señor Jesús no hizo estos milagros, ni hizo señales, ni prodigios en el pueblo que él nació, porque todos le conocían y no creían en él. Y cuando él quiso hacer algún milagro, decían, y no es este Jesús, el carpintero. Sí, es Jesús, aquel, el hijo de María, de la María, ¿verdad? Así como pueden decir de nosotros hoy en día. Preguntamos, las maravillas se manifiestan hoy en día, sí, y podemos hacerlas. Un siervo, ¿en qué condiciones tiene que estar este siervo para que las pueda hacer? Y nos va a decir, y no es esa la Sandra, sí, la que trabaja allá, ¿verdad? Sí, y esa no era una gran pecadora, y hoy haciendo milagros, hoy predicando, y con qué solvencia se para esa mujer ahí. Sí, eso éramos antes, pero el Señor nos rescató, ¿verdad? De nuestra vana manera de vivir. Y así decían de Jesús. Entonces, no le creyeron. Entonces, la base para que eso opere es la fe, poder creer. Y entonces acá viene el versículo, dice que nosotros somos bienaventurados porque no le vimos, pero sí le creemos. Y Jesús le dijo, ¿crees porque me has visto? Dice en Juan 20:29, dichosos los que creen sin haber visto. Y yo les hacía acá una pregunta, ¿qué tiene que hacer o cómo tiene que estar un siervo del Señor tomando como base a nuestro Señor Jesús para poder que operen estas manifestaciones en el reino? Y entonces, ¿qué podemos hacer o cómo se tiene que manifestar el Espíritu Santo en nosotros, en cada uno? ¿Cómo se manifestó en el Señor Jesús para que se pudieran hacer estas maravillas en las personas y las señales en el cielo y en la tierra? Quizás, hermanita, si nos limita un poco más la pregunta porque está un poquito amplia. Ok. Le decían al Señor Jesús, ¿verdad? Le decían que era cualquiera, era el hijo de María. Y que cómo es que él venía y sanaba, y cómo es que él venía y hacía milagros. Entonces, vemos que el Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Vino un derramamiento del Espíritu Santo. O sea, para que estos milagros, estos prodigios y señales operen, tiene que haber un derramamiento del Espíritu Santo y estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, hacia eso va enfocada la pregunta.
Si entiendo bien, pudiéramos preguntarnos cómo alguien con sus defectos y con su pasado puede hoy venir y decir que va a ser un milagro. Pues bueno, el Señor Jesús era perfecto, ¿verdad? Él sí no tenía cola que le patearan y lo único que le podían reprochar era su origen, ¿verdad? Su origen humilde para algunos, sencillo para otros, ¿verdad? Porque se esperaba que alguien que tuviera esa autoridad hubiera nacido en cuna de reyes terrenales, ¿verdad? Ahora, en el caso de nosotros, la gente tiende a reprochar, los no creyentes, ¿verdad? Sobre todo tienden a reprochar cómo un simple mortal puede adjudicarse tener autoridad de Dios para hacer un milagro o para enseñar su palabra, ¿verdad? Por ejemplo, yo en mi caso, o sea, gente que yo conocí en la universidad tendría pestes que hablar de mí, ¿verdad? O sea, me tendría una lista enorme de decir, y ese es aquel que hacía esto, que yo lo vi haciendo aquello, que no podía decir una frase sin tres malcriadezas. Ese es el que ahora se supone que está enseñando de la palabra de Dios, y ese es el que dice que me voy a sanar por el poder de Dios. Pues lo que opera allí no es mi perfección, no es que yo sea alguien intachable, ¿verdad? Lo que opera ahí es que yo me dejo usar por el Espíritu Santo y que yo busco, bueno, yo digo como una generalidad, pero lo que opera es que alguien busque de la presencia del Señor y busque ser instrumento del Señor para manifestar un milagro en la vida de otra persona. Entonces, no es que yo no tenga nada que me señalen, ¿verdad? Sino que es que yo me presento delante del Señor como un instrumento y me dejo utilizar. Pero para eso, pues hay que buscar de la presencia del Señor en oración, escudriñando su palabra, adorándole, ¿verdad? Tratar de tener esa cercanía con el Señor y luego el Señor se va a manifestar a través de mí a pesar de mis muchas faltas. Y hay algo también muy importante porque todos lo conocían a él como el hijo del carpintero. Pero debemos entender que el Señor Jesús evolucionó, ¿verdad? No se quedó como el hijo del carpintero, porque dice la palabra que por lo que padeció, aprendió obediencia, ¿verdad? Y agradó al Padre. Entonces nosotros debemos entender también que, volviendo al tema principal de ver, entrar, heredar el reino y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nosotros vamos avanzando, nos movemos quizás en un primer ángulo como ver el reino, pero luego venimos y participamos del reino. ¿Cómo lo participamos? Cuando el Señor nos otorga poder y autoridad, cuando nos metemos bajo cobertura. Y yo les decía a mis hermanos, por eso vean el tabernáculo de Moisés. Afuera en el atrio no hay nada que cubra, pero si usted se mete al lugar santo y al lugar santísimo, hay una cobertura. Entonces ahí van principios también, hermano, que si tú te metes bajo autoridad, bajo sujeción, pues entonces el Señor te va a ir dando poder, te va a ir dando autoridad para que estos milagros, estos portentos, estas señales se vayan dando para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Y ahí quizás ya para ir cerrando, ¿verdad? Porque ya nos comió el tiempo. Es que dice la palabra, ¿verdad? Que el Señor Jesús dice, mi Padre trabaja y yo también. Siempre están trabajando. Y yo, dice el Señor Jesús, solo hago lo que vi hacer a mi Padre, lo que he visto hacer a mi Padre. Entonces, si nuestro Señor Jesús, Él es nuestro Padre, también Él nos ha enseñado, y esto es un tema de enseñanza para que todos nosotros entendamos que estas señales
le seguirán a la palabra. Estas son las obras y las manifestaciones del reino. Los milagros, las señales, los prodigios son las añadiduras que también pueden tener en el reino. Vean la importancia que tenemos de no solo ver, sino que de entrar y de heredar, porque esa es la herencia que como hijos tenemos, hermano Henry. Amén. Yo considero que ya llegamos al límite del tiempo. Entonces, pues, primeramente, Dios, el siguiente domingo podamos continuar con este tema, porque nos hace falta ver los prodigios y las señales. Entonces, como ya se dieron cuenta, pues hay mucha carnita ahí, ¿verdad? Hay mucho que comer y aprender. No podemos, quisiéramos a veces ser breves, ¿verdad? Y dar una breve explicación, pero nos atrae la palabra y pues tratamos de explicar y darnos a entender, y por eso es de que pues nos quedan todavía ahí dos, pero gloria a Dios porque es oportunidad para seguir aprendiendo, ¿verdad, amados hermanos? Así que les hacemos la atenta invitación para que no se pierda la continuación de estos temas en el siguiente domingo. Amén. Solo lo que decía hermanito Henry, solo mire esta mesa, hermano. Y lo que nosotros estamos haciendo acá es degustando el festín de la mesa, porque aquí se está compartiendo el pan espiritual y obviamente el pan espiritual atrae el pan material, así que gloria a Dios porque hay abundancia de palabra, hay abundancia de pan y eso, hermano, quiere decir que en tu casa también habrá abundancia de pan material, tendrás el sustento, amado hermano, en la mañana, mediodía, en la tarde y no será una medida justa, sino una medida sobreabundante para que seas de bendición a muchos. Que el Señor te bendiga, hermano, y nos vemos más tardecito en el culto. Amén, hermanito. Bueno, como decía el pastor, es una bendición, ¿verdad? Estar buscando el reino primero de Dios y luego milagros, maravillas, todo eso vendrá como añadidura a cada uno de nosotros, alimentándonos de la palabra y del pan, ¿verdad? Que nos sacia y nos bendice. Bendiciones, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un privilegio haber compartido esta porción pequeña de la palabra, ¿verdad? Seguiremos el próximo domingo escudriñando y pues de momento nos alistamos para el servicio de esta mañana. Que el Señor les bendiga a todos.